Hay algo profundamente peculiar que sucede cuando un ser humano comienza a despertar espiritualmente, y no hablo de ese despertar romántico o mistificado que la cultura de la autoayuda repite hasta el cansancio, como si el acto de despertar fuera un estallido de luz dorada que elimina de un golpe todas las contradicciones de la existencia, sino de ese despertar orteguiano mucho más trágico, más íntimo, más fiel a la condición humana, el despertar que ocurre cuando el individuo descubre que la vida no es algo que se recibe terminado, sino una tarea que cada cual debe construir desde su radical perspectiva interior, un proyecto que no puede delegar y cuyas consecuencias caen totalmente sobre sí, y es precisamente cuando esta comprensión aparece que la gran ficción colectiva comienza a resquebrajarse y uno ve, con una claridad que antes no tenía, que la mayoría de las cosas que consideraba reales y necesarias no eran más que estructuras montadas para que el hombre no enfrente la desnudez brutal del mundo. Porque el despertar auténtico no consiste en agregar algo a la vida, sino en perder algo, en perder precisamente esas ilusiones que daban una especie de estabilidad, en ver cómo se derrumban los relatos que uno heredó sin cuestionar, en sentir que todo ese sistema de creencias, normas, expectativas y seguridades que constituían la superficie cómoda de la existencia no era un paisaje natural, sino una ficción aceptada por todos para no caer en el vértigo de la incertidumbre. Y una vez que uno ve esto, una vez que los mecanismos quedan expuestos, una vez que las entrañas del teatro humano aparecen al descubierto, ya no es posible desver, ya no es posible hundirse nuevamente en la inocencia anterior, porque la lucidez, aunque duela, no retrocede, porque la conciencia, cuando despierta, rompe para siempre los límites de la ficción. Y entre todas estas pérdidas, la primera que se manifiesta es la imposibilidad de seguir tomándose en serio el gran juego social, ese teatro inmenso donde cada individuo representa un papel aprendido, un papel que Ortega veía como parte esencial de la circunstancia en la que cada uno nace, aunque nunca como esencia del yo verdadero. Y una vez que este mecanismo se revela en su artificialidad uno ya no puede participar de la misma manera, porque donde antes había entusiasmo ahora hay distancia. Donde antes había identificación ahora hay observación, donde antes había entrega ahora hay una conciencia que ve cómo las personas se mueven, compiten, se tensan, se adornan, se elevan o se degradan en función de un reconocimiento que no tiene ninguna sustancia real. Y entonces uno empieza a mirar de otro modo a los amigos de siempre, a los conocidos, a los compañeros de trabajo, y los ve esforzándose por mantener una imagen, peleando por prestigio, luchando por ser vistos, y es imposible no notar que todo ese esfuerzo es como la danza de marionetas que se mueven para cumplir expectativas que nadie sabe quién inventó. Y uno entiende que antes también bailaba en ese escenario, que uno también se hacía daño intentando ser aceptado, intentando encajar, intentando pertenecer, como si pertenecer a un juego inventado pudiese darle sentido al hecho elemental de existir. Pero una vez que se despierta, una vez que se comprende que el juego es juego y no realidad, ya no existe el hechizo que antes obligaba a jugar. Y esta pérdida no es inofensiva, porque los demás la perciben, sienten que ya no vibras al ritmo de lo que ellos consideran importante, sienten que no estás impresionado por lo que ellos creen que da valor, sienten que ya no compartes la misma angustia por el estatus, el reconocimiento o el prestigio, y entonces te miran con sospecha, como si hubieras cambiado demasiado. Como si ese cambio fuera una traición silenciosa al pacto social que todos firmaron sin leer, y algunos incluso te acusan de arrogancia. Pero la verdad es que no hay soberbia en ver el mecanismo, no hay orgullo en la lucidez, solo hay un tipo extraño de soledad, una soledad que no proviene de la falta de compañía, sino de la imposibilidad de volver a creer en lo que antes creías. Y con esta primera pérdida llega otra aún más complicada, la inocencia respecto a la motivación humana. Porque antes del despertar uno solía tomar las palabras como señales fieles de las intenciones, uno solía creer que cuando alguien decía algo lo decía desde un lugar honesto, que cuando alguien actuaba amablemente era porque la amabilidad nacía de su interior, que cuando alguien proclamaba una creencia lo hacía desde convicción profunda. Pero el despertar trae una visión más penetrante, una capacidad casi dolorosa de ver la distancia enorme entre lo que las personas dicen que son y lo que realmente hacen, entre lo que dicen valorar y la forma en que actúan cuando nadie las observa, entre la narrativa que inventan sobre sí mismas y las fuerzas inconscientes que las mueven a actuar. Y esta visión, que revela las capas ocultas de la conducta humana, no trae consuelo, trae desilusión, trae cierto vacío,
trae incluso una forma de compasión amarga porque uno ve, con claridad, que la mayoría de las personas no son malintencionadas, sino ignorantes de sí mismas, atrapadas en mecanismos emocionales que no comprenden, movidas por miedos que niegan, impulsadas por deseos que disfrazan con discursos sofisticados, y uno se da cuenta de que antes también vivía así, creyendo que tenía claridad, creyendo que actuaba desde convicción, creyendo que su historia personal era coherente, cuando en realidad gran parte de lo que hacía era reacción automática ante el miedo al rechazo, a la incertidumbre, al vacío, a la soledad. Y cuando uno ve esto en los demás y en sí mismo, se pierde para siempre esa confianza ingenua en la humanidad, no en el sentido pesimista, sino en el sentido orteguiano de reconocer que el hombre es un ser inacabado, contradictorio, lleno de sombras, siempre en lucha con su circunstancia, siempre construyéndose contra y a partir de lo que lo rodea. Y que esa falta de unidad esencial es precisamente lo que hace que la existencia sea tan frágil y tan compleja. Y una vez que uno ve esta realidad, ya no puede ser engañado de la misma manera, ya no puede aceptar sin examen lo que otro proclama, ya no puede confundir las narraciones con la verdad. Y así comienza otro desprendimiento aún más profundo, la pérdida de la creencia en un yo sólido, un yo fijo, un yo coherente, un yo permanente, porque antes del despertar uno se pensaba como una entidad continua que va del pasado hacia el futuro con una identidad estable, pero cuando la lucidez aparece uno descubre que ese yo es, como diría Ortega, un proyecto, una construcción, una interpretación, un conjunto de hábitos, memorias, reacciones y papeles, y que nada en él es verdaderamente fijo. Que uno cambia de forma dependiendo de la situación, que uno se transforma dependiendo del contexto, que uno se ajusta, se adapta, se contradice, y lo más inquietante es que esta mutabilidad no significa falsedad, significa simplemente que no existe un yo único al cual ser fiel. Cuando el alma decide finalmente abandonar la vieja costumbre de mendigar afecto en rincones donde solo recibe migajas emocionales, empieza a descubrir una especie de soberanía interior que durante años permaneció oculta bajo capas de miedo, condicionamiento y un deseo casi infantil de ser aprobada por personas que nunca estuvieron preparadas para sostener la hondura de su corazón, y es justamente en ese punto donde la vida, con una ironía casi didáctica, coloca ante ella experiencias que funcionan como espejos implacables, relaciones que se rompen sin aviso, amistades que se marchitan sin explicación, promesas que se desvanecen como si nunca hubiesen existido, porque el camino hacia la conciencia exige que uno aprenda a reconocer la diferencia entre la pérdida y la liberación, entre el abandono y la redirección, entre el silencio ajeno y la voz interna que pide espacio para renacer, una voz que durante años estuvo ahogada bajo la necesidad de pertenecer a un mundo diseñado para quien nunca cuestiona nada. Y es fascinante observar cómo, una vez que la mujer empieza a escuchar esa voz propia, esa voz que llevaba tanto tiempo implorando para ser oída, descubre que la soledad no es un castigo sino un escenario fértil donde la identidad comienza a reorganizarse, como si los fragmentos esparcidos de su historia interior empezaran a atraerse entre sí para formar una versión más íntegra de quien realmente es, una versión menos complaciente, menos dependiente, menos dispuesta a mendigar migajas disfrazadas de amor. Porque la verdad es que el mundo siempre recompensa a quienes saben domesticar su propio vacío, pero castiga con dureza a quienes intentan llenarlo con presencias que jamás podrán sostener lo que no han sanado en sí mismas. Y aunque al principio duela, y vaya que duele, hay un instante casi mágico en que la mujer comprende que no fue el rechazo lo que la destruyó, ni fue la ausencia del otro lo que la dejó vulnerable, sino la costumbre de abandonar su propio centro para permanecer cerca de alguien que jamás habría hecho lo mismo por ella, y ese descubrimiento, lejos de convertirla en alguien frío o inaccesible, la transforma en alguien radicalmente consciente, alguien que ya no negocia su paz interior ni se entrega a cualquiera que la mire con un poco de encanto superficial, alguien que entiende que el amor auténtico no requiere sacrificios absurdos, sino presencia, responsabilidad emocional y un compromiso que muchos prometen pero pocos son capaces de sostener cuando la realidad reclama consistencia. Es entonces cuando sucede algo silencioso pero profundo, ella deja de perseguir, deja de rogar, deja de insistir en conexiones que solo funcionan cuando es ella quien empuja la relación hacia adelante, deja de justificar comportamientos inconsistentes, deja de crear excusas poéticas para justificar la inmadurez emocional de alguien que no sabe lo que quiere.
Deja de esperar mensajes que nunca llegan y deja de confundir intensidad con reciprocidad, porque entiende finalmente que la energía que entrega debe volver multiplicada, no drenada, y que un vínculo donde siempre es la mujer quien sostiene, quien repara, quien da más, no es un vínculo, es una jaula emocional decorada como si fuese amor. Y conforme esta transformación avanza, la vida comienza a reorganizar su universo social de una forma casi quirúrgica. Personas que antes parecían importantes se desvanecen, otras se alejan sin conflicto, otras se quedan en silencio como si no supieran cómo relacionarse con una mujer que ya no tolera migajas, como si su nueva presencia, tan firme, tan clara, tan consciente, revelara la fragilidad emocional de aquellos que nunca intentaron mirarla más allá de lo superficial, y aunque esta depuración pueda sentirse como una soledad abrupta, en realidad es una especie de limpieza espiritual que elimina todo lo que impediría su florecimiento, porque la conciencia nunca convive mucho tiempo con lo que pertenece a etapas pasadas, y la vida jamás permite que una mujer que está despertando se mantenga rodeada de quienes prefieren permanecer dormidos. Y cuanto más se expande su claridad interior, más evidente se vuelve la diferencia entre un hombre emocionalmente disponible y uno emocionalmente irresponsable. El primero actúa con coherencia, cuida la palabra que dice, sostiene lo que promete, respeta los límites que ella establece y no teme el compromiso porque entiende que la madurez implica responsabilidad afectiva. El segundo, en cambio, vive escapando de sí mismo, juega con la atención que recibe porque confunde interés con validacao, se esconde detrás de silencios estratégicos porque teme que lo descubran incapaz de ofrecer algo real, aparece solo cuando siente que está perdiendo el control, inventa excusas para justificar su falta de consistencia, y cuando ella exige clareza, él responde con evasivas que revelan más miedo que desinterés, más inmadurez que maldad, más caos que seducción. Y es precisamente en ese contraste donde ella comprende que su despertar no la ha convertido en alguien difícil sino en alguien lúcida, alguien que ya no se deslumbra con promesas que no tienen acción, alguien que ya no confunde carisma con carácter ni confunde atención esporádica con amor verdadero. Alguien que mira más allá de la superficie y distingue rápidamente entre un hombre que se aproxima porque la admira y uno que se aproxima porque la necesita para sostener la ilusión que tiene de sí mismo. Y esa diferencia, una vez comprendida, cambia para siempre la forma en que ella se relaciona, porque deja de ser accesible para quienes buscan apenas entretener su ego, y se convierte en un territorio sagrado al que solo entra quien sabe amar con presencia y no con migajas. Y en este nuevo estado, ella se convierte en una fuerza tranquila, un tipo de mujer que no necesita alzar la voz para ser respetada, ni necesita demostrar su valor para ser vista, ni necesita alterar su esencia para encajar en expectativas ajenas, porque su autoestima ya no depende de ser elegida sino de elegir con sabiduría. No depende de ser deseada sino de sentirse en paz consigo misma, no depende de la intensidad de lo que recibe sino de la calidad de lo que permite entrar, y es ahí donde la vida la recompensa con una presencia interior tan sólida que nadie puede manipularla fácilmente, porque el despertar espiritual, emocional y psicológico la ha vuelto inaccesible para los juegos pequeños, los vínculos tibios y las personas que no están preparadas para la profundidad que ella encarna. Y quizá lo más hermoso de todo es que ella no se vuelve fría ni desconectada de la vida, sino más viva, más intuitiva, más capaz de amar desde un lugar sano, más conectada con su propósito, más consciente de su poder, más cuidadosa con su energía y más selectiva con quien comparte su camino. Porque ahora entiende que el amor no es un lugar al que se llega por necesidad sino un espacio que se construye desde la capacidad de sostener la verdad, la vulnerabilidad y el compromiso, y que, al final, el despertar no la alejó del amor, sino que la acercó al amor más auténtico que existe, el amor propio que sostiene su alma mientras el mundo observa, sorprendido, como una mujer que finalmente se recuerda a sí misma se convierte en la versión más poderosa de su historia. Y a medida que su conciencia sigue expandiéndose en silencio, ella empieza a notar cómo su energía se ha vuelto un territorio que exige respeto, porque ya no se ofrece de forma impulsiva ni se entrega a quien demuestra apenas un destello pasajero de interés, sino que se administra con una sabiduría que nace del dolor superado, de las noches en que lloró en silencio por haber amado demasiado, por haber esperado demasiado, por haber confiado en palabras que nunca se sostuvieron, y es justamente ese pasado, antes tan pesado, lo que ahora se convierte en la base de su elegancia emocional, una elegancia que no tiene que ver con distancia ni frialdad,
sino con una claridad tan profunda que quien se acerca puede sentir inmediatamente que no está frente a una mujer cualquiera, sino frente a alguien que se reconstruyó a sí misma con una fuerza que solo poseen quienes ya fueron rotos y, aún así, decidieron volver a amar, pero esta vez de forma consciente, selectiva y sin abandonar su propio centro. Y cuando ella entra en este nuevo estado de presencia, algo curioso ocurre. El tipo de hombre que antes la buscaba por necesidad ahora se siente intimidado por su madurez, porque ya no puede manipular su vulnerabilidad, ya no puede jugar con silencios, ya no puede desaparecer y volver como si nada, ya no puede usar su atención como arma, ya no puede encenderla y apagarla cuando necesita inflar su ego, porque ella lo mira con una serenidad tan firme que desarma cualquier intento de conquista superficial, y esa mirada, tan tranquila, tan lúcida, tan segura, revela algo que muchos hombres no saben cómo sostener, la energía de una mujer que se pertenece a sí misma. Y aunque algunos intentarán disfrazar su inseguridad como desinterés, alegando que ella cambió, que ahora está muy seria o muy distante, la verdad es que lo que cambió no fue ella, sino la forma en que ella permite ser tratada, porque antes aceptaba migajas y ahora exige reciprocidad, antes justificaba comportamientos inmaduros y ahora observa coherencia. Antes se desvivía para ser elegida y ahora elige con calma, antes idolatraba promesas y ahora analiza acciones, antes entregaba su corazón sin filtros y ahora lo protege con una dignidad que no es muro, sino jardín, un jardín que solo florece para quienes llegan con intención verdadera y no con sed de validación. Y conforme esta nueva versión de sí misma se expande, la vida empieza a mostrarle un tipo distinto de soledad, una soledad que no pesa, una soledad que no asfixia, una soledad que no recuerda los viejos vacíos, sino que funciona como un templo interior donde ella aprende a escuchar su respiración, a honrar su historia, a entender que el silencio no es abandono sino continente, una especie de espacio sagrado donde la identidad se fortalece lejos del ruido del mundo, lejos de las expectativas ajenas, lejos de los afectos inestables, y cuanto más se acostumbra a esta soledad llena de significado, más se da cuenta de que nada en la vida es más peligroso para quienes viven de manipular emociones que una mujer que se vuelve autosuficiente emocionalmente, porque no hay arma más poderosa que la serenidad de alguien que ya no necesita demostrar nada a nadie. Y es en ese punto exacto donde ella comienza a atraer un tipo de conexión completamente distinto, relaciones donde no existe la ansiedad de ser suficiente, donde no existe la necesidad de mendigar presencia, donde no existe el juego de poder disfrazado de romance, donde no existe la manipulación emocional camuflada de cariño, donde no existe el miedo constante de que el otro desaparezca sin explicación, porque ahora su vibración ha cambiado tanto que solo se aproximan quienes también han hecho el trabajo interno de enfrentar su propia sombra, y es así como la vida la coloca frente a personas que no temen la profundidad, que no huyen del compromiso, que no se asustan de la transparencia, personas que no buscan entretener su ego, sino construir algo real, algo limpio, algo honesto. Y en esta etapa, ella descubre que su corazón nunca fue demasiado, como le hicieron creer, sino que simplemente estaba en manos equivocadas, manos que no sabían sostener su intensidad emocional, manos que confundían amor con conveniencia, manos que estaban demasiado vacías para sostener algo tan lleno, y ahora que ve todo desde la distancia de su propio crecimiento, entiende que no fue rechazado su valor, sino incomprendido, porque muchos hombres buscan mujeres fuertes, pero no saben qué hacer cuando realmente la encuentran, y es ahí donde se produce la gran separación entre quienes desean una mujer consciente y quienes están preparados para amar a una. Y así, paso a paso, día tras día, ella empieza a experimentar un tipo de tranquilidad que no depende de nadie, una tranquilidad que no se rompe por la ausencia, que no se desmorona por el silencio, que no tiembla por la incertidumbre, porque su estabilidad ahora nace de un lugar interno donde nadie más tiene acceso, un lugar que ella misma creó al recoger sus pedazos, al recomponer su historia, al revisar sus heridas, al perdonarse por haber permanecido donde no era amada como merecía, al aceptar que parte de su dolor fue responsabilidad de su propia necesidad de ser elegida, y al comprender que nunca más permitirá que su corazón regrese a un lugar donde tuvo que mendigar lo que debía haber recibido con naturalidad. Y lo más simbólico de esta transformación es que, justo cuando ella deja de buscar desesperadamente el amor comienza a buscarla, porque la energía que antes vibraba desde la carencia ahora irradia abundancia, y una mujer emocionalmente madura no atrae a muchos,
pero atrae a los correctos. Los pocos que saben reconocer la diferencia entre intensidad y presencia, los pocos que saben ver su luz sin temer su sombra, los pocos que no la desean por necesidad sino por elección consciente. Y cuando uno de esos hombres llega, no con prisa, no con promesas vacías, no con discursos decorados, sino con consistencia real, ella lo reconoce no por lo que dice, sino por cómo actúa, por cómo escucha, por cómo sostiene, por cómo se responsabiliza, por cómo no huye cuando la vulnerabilidad aparece. Porque el hombre que está listo para una mujer despierta no teme la profundidad, la honra. Y así, sin buscarlo, sin perseguirlo, sin ansiarlo, ella acaba experimentando algo que antes parecía imposible, un amor que no la desgasta, que no la inquieta, que no la confunde, que no la obliga a disminuirse, que no la empuja a renunciar a partes de sí misma, un amor donde no pierde su identidad sino que la fortalece. Un amor donde la libertad y la pertenencia conviven, un amor donde la honestidad es tan natural como respirar, y cuando finalmente se permite vivir esto, comprende que todo el dolor que un día la quebró era en realidad una especie de iniciación, un proceso de refinamiento emocional diseñado por la vida para prepararla para este nivel de claridad, de autenticidad y de amor consciente que ahora sostiene con una elegancia que solo se adquiere cuando se ha sobrevivido al propio desierto emocional.